Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio hecho para ti. Con ustedes, el pastor Santiago Rodríguez. Gracias, hermano Jesús Núñez, alias Hochi. Gracias, gracias. Para mí es un placer compartir este espacio para teología en discusión. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante porque es un tema que me recuerda a una ocasión en la que creo que fue unos días antes de morir mi padre. Hablamos de este tema. Es un tema muy controversial en la iglesia y yo creo que podemos hacerlo, pastor, hoy. Bueno, podemos echar algunos pininos. Es un tema sumamente largo que ha sido punto de discusión desde el mismo origen de toda la humanidad. Yo creo que sí. Eh, eh, y vamos a ver varias dimensiones del tema. Incluso en teología, el tema de la salvación realmente se llama soteriología. Soteriología es la ciencia de la teología que trata sobre la salvación. Y vamos a ver, cada denominación cristiana ha tratado de definir la salvación desde su punto de vista. Así que Sí, si yo, vam- si yo le preguntara, pastor, ¿qué es la salvación? ¿Habría una no hay definición? una definición así, tú sabes, una definición concreta, pero yo quise de una manera un poquito eh, sencilla definir lo que es la salvación y luego desglosar esa definición por parte, porque no es tan fácil de entender. La salvación para los cristianos es la acción liberadora y salvífica de Dios. Es la acción liberadora y salvífica de Dios. Es interesante que en el concepto de salvación juega un papel muy importante la liberación y la salud, porque salvación significa también salud. Y vamos a desglosar un poco ambos conceptos que se derivan de la salvación. Eh, y muy interesante que para los cristianos esa acción de Dios se da para salvar, se da en persona, en la persona de Cristo. O sea que no se trata de una declaración o de algo que se vio o que se oyó, sino que Dios tomó la iniciativa de venir y estar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él decidió venir a salvar a la humanidad y al cosmos y a toda la naturaleza, porque también la salvación tiene varias dimensiones, dimensión personal, dimensión comunitaria o corporativa y dimensión global, cósmica. Dice, por ejemplo, Romanos, que toda la creación gime esperando su redención. Y redención es un derivado, es una palabra derivada de la palabra salvación. Así Que es. más adelante en nuestra conversación podemos este, hablar un poco de eso, ¿no? De esa diversidad, de esas variaciones Claro que en el sí, concepto de salvación. claro que sí. Entonces, ¿por qué el ser humano necesita ser salvo? ¿Hay una razón por qué el ser humano necesita ser salvo? Muy buena pregunta, porque no estuviéramos hablando de salvación si no hubiera necesidad de salvación. Eh, el problema muchas veces está en que
por ejemplo, el ser humano, que es objeto de la salvación, reconozca que necesita ser salvo. Pero nosotros podemos explicar que aun cuando el ser humano no reconozca su necesidad de salvación, sí necesita ser salvado. Eh, Toda la filosofía, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía, se dedica a eh, explorar, a buscar la verdad respecto a la condición del hombre, su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Toda la filosofía, por ejemplo, habla del sentido de culpabilidad que siente el ser humano. Entonces, el hombre sí necesita ser salvo, pero parece ser que el ser humano necesita experimentar algo difícil, complicado. Voy a ilustrarlo, por ejemplo, con un bote que zozobra, ¿verdad? Que se queda por ahí en alta mar y se produce una tormenta y el bote se está hundiendo. Y está lleno de personas, el bote, 5, 6, 7 personas están ahí luchando para Sobrevivir. Ujú. salir de la tormenta. Y de lejos ve una embarcación, un poquito a la distancia. Inmediatamente, lo primero que va a hacer todo el mundo ahí es gritar, Aus- ayuda, ayuda, Auxilio. auxilio, help, help. Y yo, oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa gente es tan loco? ¿Por qué gritan? Gritan porque necesitan salvación, necesitan el auxilio, necesitan la emergencia. O sea, la gente, lamentablemente, mucha gente tiene que experimentar la necesidad de salvación. Otra ilustración podría ser muy parecida a esa de alguien que se está ahogando, como yo que una vez viví la experiencia. Sí, Sí, yo se viví la tuvo ahogado, experiencia. pastor, usted. Sí, en San Cristóbal La Toma, yo era un jovencito así, un poco travieso, y me metí debajo de un chorro de agua. No me conformaba con lo normal, ¿verdad? De nadar aquí en la orilla, pero se me ocurrió meterme justo debajo de un caño de agua, de ese caño yo no sé si conoces ese lugar, pero es un lugar muy famoso, San Cristóbal La Toma. Ah, claro que sí, la toma de San Y, Cristóbal. y me metí debajo del chorro de agua. Y el chorro de agua me hundió y me hundió y yo no encontré la habilidad ni la capacidad de Se bebió casi salir. todo el agua usted, Bueno, entonces yo lo que escuchaba era la gente riéndose porque creían que yo estaba relajando. relajado. Y yo lo que necesitaba era salvación. Yo necesitaba a alguien que me salvara la vida. Y de repente un señor que fue después un basquetbolista muy, muy reconocido en la República Dominicana, tenía como 7 pies. Ese hombre se tiró ahí y me sacó. O sea, ese hombre se convirtió en mi salvador. Yo necesitaba salvación. Los médicos, estoy ilustrándolo en esa Ujú. forma llana para responder a la pregunta de la necesidad de la salvación, porque es una pregunta vital. Tal. Este, y entonces ese señor se convirtió en mi salvador. Pero también una persona que se enferma y se expone a una cirugía de alto riesgo. Prácticamente pone su vida en la mano En de manos de un ese doctor. cirujano. Ajá. El cirujano usa su expertise, su capacidad, y hace una operación este, exitosa. Después que la persona, el objeto de esa cirugía, sale bien,
pasa la anestesia, lo más que le puede salir de su labio: oiga, doctor, tengo que darle gracias a Dios y a usted que salvó mi vida. Así es. Sí hay salvación. En términos existenciales, eh, el hombre sabe que va a morir, sabe que va a morir. Bueno, y casualmente, el podcast anterior hablamos de la muerte. Bueno, y la tragedia más grande del ser humano es que sabe que va a morir. Entonces, una persona que sabe que va a morir y que no tiene, eh, todos los seres humanos nacimos con la semilla de la eternidad. Sabemos que vamos a morir, pero no queremos morir. No, nadie se quiere morir. Y, y tampoco nos dieron fecha de nacimiento, pero no nos dieron la fecha de morir. Es que está fuerte, pastor, que también le dan la fecha de morir. Hubiese una preocupación enorme. Cada día uno No, contar. pero entonces no nos preocupamos, pero entonces nos llenamos de miedo, de Sí, temor, pero porque está fuerte. vivimos con miedo de que podemos morir y entonces la muerte es irrespetuosa. ¿Eh? Es sorpresiva. Irrespetuosa, no respeta a jóvenes ni niños. Mira, hace poco murió un jovencito que yo vi crecer de la familia Corporán, Alexis Barrera Corporán, un locutor conocido en la República Dominicana, un joven, lo más lejos que él tenía era que Iba a morir. iba a morir. Entonces, el convencimiento de que vamos a morir nos lleva a pensar, ¿y quién me podrá librar de este destino, de esta desgracia, de esta tragedia de la muerte? ¿Quién podrá librarme? Pero, Necesitamos. La respuesta es sí. El hombre necesita salvación. No solamente el hombre, sino toda la creación necesita ser restaurada. pero la salvación es un evento puntual o es un proceso. O sea, Eso también es una pregunta que se hace porque ambas cosas están envueltas en el proyecto de salvación. Un evento puntual. eh, para algunos cristianos, un evento puntual es cuando una persona oye el mensaje, escucha el mensaje de salvación. Eh, la salvación se proclama por medio del mensaje de salvación que recibimos en Cristo Jesús. amén. Entonces, eso es algo muy puntual. Entonces, tú tienes ahí la oportunidad de confesar tu pecado y este, hacerte discípulo de Cristo. Eh, en muchas teologías, el bautismo es el inicio, es la señal de la salvación. No es la salvación en sí misma, sino la señal de la salvación, porque Dios puso muchas señales. A los judíos para los judíos la señal que Dios puso fue la circuncisión y se daba al octavo día del nacimiento de los judíos. Esa era la señal de salvación. Dios le ordenó a Abraham y a toda su gente que se circuncidaran, y cuando estableció la ordenanza de la circuncisión, se le practicó a todos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero a partir de ahí, a través de la práctica judía comenzaron, se hacía una ceremonia cuando nacía el niño y era circuncidado. Ok, pero entonces, Y el bautismo entonces para la era cristiana se convirtió en la señal de la salvación. ok, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, la pregunta es si somos salvos por gracia, somos salvos por obra o somos salvos
por la fe? Es una pregunta central de la teología de la salvación o de la soteriología. Eh, Somos salvos por fe, por gracia. Ambos elementos juegan un papel central en el proyecto de salvación. Número uno, eh, la fe que pone Dios, el Espíritu Santo en nosotros, criaturas pecadoras. Él pone esa fe en la obra redentora de Jesucristo, porque el hombre por sí mismo es incapaz de salvarse. O sea, el hombre, el ser humano, es incapaz de salvarse. Entonces, Dios, como dice Romano 3:23, no sé, podríamos leerlo, pero podemos pedirle a los oyentes que busquen en su Biblia A la producción, ese versículo bíblico. Dice que Dios buscó entre los seres humanos a alguien que fuera bueno, dice, y no encontró uno solo. La imagen que usa el apóstol Pablo es la imagen del tiro al blanco, porque una de las definiciones de pecado es errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Hay otras definiciones, ¿verdad? Como desobediencia a Dios y a los mandamientos. errar al blanco. Errar al blanco, que es la figura del tiro al blanco, ¿verdad? O sea, un fallo. Y la Biblia aquí dice, quiere decir Pablo, que lo que fueron los más certeros fueron los que llegaron a lo más cerca del punto del blanco. Ujú. Pero los más malos tiradores, la flecha cayó fuera del arco. O sea que, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que están fuera de la gloria de Dios no solo los que le dieron cerca al punto blanco, sino los malos tiradores que, que tiraron y cayó fuera, el tiro cayó fuera del arco. O sea que tanto un pecador grande, como un pecado pequeño o una falta pequeña, como quiera, resulta ser un pecado y por lo tanto, todo el que falló al blanco, eh, dice que quedó fuera de la gloria de Dios, porque la santidad de Dios es tan pura y tan perfecta que no admite un puntico. Mira, yo tengo se lo voy a decir a la audiencia, hay un puntico que me cayó aquí de algo, como este poloché es blanco, mírenlo aquí, se ve claramente. Así pasa con Dios. Dios es tan puro Ujú. en su santidad que un puntico de algo sale marcado, Sí, pero entonces refleja, se manifiesta. lo estamos viendo porque la palabra dice que por gracia somos salvos. Entonces, Entonces, o sea, gracia viene siendo algo inmerecido, ¿no? ya. Entonces, si por gracia soy salvo, no merecemos la salvación. No, nosotros no merecemos nada, ni de tal, ni la vida. Entonces, Todo lo que todo lo que usted tiene, esa vida maravillosa que usted tiene, usted puede quejarse de un montón de cosas. Y en realidad, usted está siendo injusto al quejarse de lo que le falta o de lo que tiene o de que usted es así o asá. Eh, este, pero todo lo que usted tiene es por gracia. A usted se le ha dado la vida. sí, sí, claro, pero a lo que me refiero es
si la salvación es por gracia y entonces no la merecemos, No la merecemos. Es un regalo. sí, entonces ahí hay muchas preguntas, porque si no la merecemos, por más cosas que hagamos, No es que no, pues, ahí donde está no vamos el ser a merecerlo. no, es que el ser humano está diseñado para querer hacer algo. Por eso es que uno de los grandes debates que se hace en toda la historia de la salvación es las obras, fe y obra, gracia y obra. Porque el hombre piensa que siempre necesita hacer algo para ganarse algo. Entonces, en la salvación, nuestra fe total la depositamos en la obra de Cristo. Entonces, cuando usted piensa que necesita hacer algo para ser salvo, está diciendo en otras maneras que la obra de Cristo no es completa. Y la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, está completita. Usted no necesita ponerle nada. Lo de las obras es otro tema. Sí, claro. Pero para la salvación, usted llega vacío. Por eso dice, los bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu, aunque eso tiene otras interpretaciones, Claro. es una persona que no tiene nada delante de Dios. Viene con las manos vacías, solamente confiando en lo que Dios ponga ahí. Esa es la manera más sana de acercarse a Dios. Le hago esta pregunta porque yo sé que, por ejemplo, muchas congregaciones, vamos a decir, tienen el concepto de que ellos son los únicos que merecen la salvación. O sea, ellos entienden que se han ganado la salvación en muchos ámbitos. Por ejemplo, porque hacen tal o cual cosas, ya entienden que sí, ellos son salvos, que los demás no son salvos. De hecho, hace unos días yo estuve escuchando a alguien hablando de la catástrofe que hubo en Dominicana y estaban hablando de que muchas personas, que todas esas personas que estaban ahí se fueron al infierno y mucha gente estaban hablando. Entonces, si la fe es un regalo, porque es por gracia, la salvación, perdón, es por gracia, entonces ninguno merecemos la salvación. Si a eso vamos, ¿no? Sí, claro, no es así. Entonces, No merecemos la salvación. producción tiene una pregunta. Eh, Haga la producción la pregunta. La pregunta es, yéndome atrás, cuando usted dijo de que el símbolo de la salvación en el cristianismo es el bautismo. La marca, sí. Y quienes no han recibido el bautismo, entonces es de asumir que no fueron salvos. No necesariamente. Hay Buena casos, pregunta. Porque hay casos. No, porque hay casos como la del ladrón. El ladrón en la cruz. El ladrón no fue bautizado, ni fue adoctrinado, ni fue miembro de ninguna iglesia. En ese momento, y otra vez, ahí tiene que ver la gracia. Está lo que se llama la gracia especial aplicada a una persona o a un pueblo o a una situación dada, y está la gracia de Dios general para todo el mundo. Por ejemplo, la gracia de Dios se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Y una aplicación especial de la gracia de Dios se dio en el caso de Abraham. Abraham es un señor pagano que creía en muchísimos dioses, de la ciudad de Ur, una ciudad de Babilonia, uno de los pueblos más paganos que había en la historia antigua. Y ahí Dios aplicó una gracia especial en Abraham, llamándolo para que de él saliera el pueblo de Dios. Una nación, la nación de Israel,
que se iba a convertir en el testimonio de la realidad de un solo Dios en todo ese mundo antiguo, que era muy pagano y religioso. Entonces, tenemos casos ciertos de la gracia. Y ese es el tema de la gracia es interesante por eso, porque hay casos especiales y hay casos que son comunes en general. Por ejemplo, tenemos casos de personas que han sido objeto de una gracia tan especial que Dios le ha dado dones especiales, pero a otros no se lo ha dado. Tenemos parábolas en la Biblia donde Jesús decide que él le va a pagar a un obrero sus 8 horas a, la hora que, Sí, ajá, y a otro que va a llegar y que que llegó más tarde, le pagó lo mismo. le pagó lo mismo. Y los otros protestaron. Digo yo, pero qué mal he hecho. Yo sencillamente hice con mi dinero lo que yo quise. Exacto. Entonces Dios también hace eso con la gracia. Yo digo, yo soy el autor de la gracia. Yo soy el que tomo iniciativa en la gracia. Ningún clérigo, ni ningún fariseo, ni ninguno de los líderes religiosos eran atrevidos y se atrevían a decirle, mira, salvó a este ladrón sin cumplir con los ritos de desayuno. No, el autor de la gracia de Dios decidió hacer eso en ese caso particular. Pero eso no quiere decir que es la práctica normal. Pero qué bueno que usted toque ese tema, porque ampliando, nos hemos quedado en ese mismo tema o en ese mismo punto. Según lo que estamos hablando, o sea, que Dios es el que sabe. No, y que Dios es el que da la gracia. Porque Él es el que sabe. En la medida en que Él quiera. Exacto, Él es el que sabe. Por eso nosotros a veces no debemos juzgar a las personas por tal o cual manera, porque Dios es el que sabe. Mire, por ejemplo, el mismo caso, dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero oiga lo que dice, más el que no creyere será condenado. No repite, más el que no se bautice, sino más el que no creyere. Porque el bautismo, como usted comenzó al principio, es mayormente como un fruto, ¿no? No. Vamos a hablar claro. Mateo 28, antes de Jesús irse y instruyó a los discípulos. Sí. E instituyó el bautismo cristiano. Jesús fue quien instituyó, estableció el bautismo cristiano para que fuera practicado por los discípulos, los primeros discípulos y por extensión la iglesia. Todo el que cree como señal pública sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le busque vuelta a la posibilidad de no cumplir con ese mandato. Es un mandato que nosotros tenemos que obedecer como iglesia. Y vemos en todos los hechos, en el inicio de la iglesia, que eso era un componente importante, el bautismo, porque fue establecido por el Señor. Y nosotros tenemos que obedecer eso. Ahora, no podemos confundir, y que es lo que él no quisiera que se vaya, aclaremos. que la audiencia vaya a pensar que estamos convirtiendo casos excepcionales en normales. La iglesia que Dios edificó, constituyó, Él la dejó bien fundamentada en su misma obra, en su trabajo, en el trabajo que hizo Cristo para fundar su iglesia. Entonces, tenemos que primero tener la visión clara de lo que Dios quiso que fuera
un cristiano normal, porque tenemos cristianos que son espectaculares, que no son normales. Hablan del mundo como una cosa así, o hablan de sus doctrinas y de su creencia como una cosa, ¿verdad? Que está por encima de todo y que cuidado y queremos fijarnos del tilde y de la coma y de los puntos y de la cosa, y a partir de ahí queremos juzgar si una persona es salva o no. Ahí es que está el problema. Nosotros no podemos convertir, vamos a decir, las cosas rituales, sacramentales o las doctrinas que no tienen que ver con la salvación, que son doctrinas de hombre, no podemos convertirla en pilares, Ahí es que ha venido el gran pilares. ahí es que ha venido el de la gran salvación. problema. Porque déjame decirte una cosa. Yo espero que la audiencia entienda lo que le voy a decir. La Biblia, y yo creo que se lo he dicho en otras ocasiones, no es un manual de moralista. Y por eso es que existe la gracia, ¿eh? Existe la gracia. Es para que nadie se invente un manual moral de cómo llegar a ser salvo. Wow, yo creo que con eso que usted dijo ahí, yo creo que cerramos casi ese punto ahí. Así es. Pero con todo eso, la gente piensa que no es suficiente lo que nosotros, cuando nosotros decimos. Por eso que el tema de la gracia es sencillo, pero es sumamente profundo. Es profundo. Sumamente profundo. Yo no sabía que era tan profundo. Es sumamente profundo, porque el ser humano, la naturaleza humana es así. El ser humano quiere hacer algo, y por eso es que se han inventado todo un sistema religioso para ver cómo encontrar a Dios. Y no somos nosotros los que encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra a nosotros. Ok, entonces, ¿puede una persona perder la salvación? Porque yo he escuchado mucho este término, de que vas a perder tu salvación. ¿Puede una persona perder su salvación? Es sumamente importante. Mira, no solamente yo quisiera ligar esa pregunta Ujú. con el tema de la salvación universal, la salvación para todo el mundo. El deseo de Dios es que nadie se pierda. ¿Ah? Y ahí voy respondiéndote. Yo tengo la cita bíblica aquí, pero lo estoy. Yo tenía esa pregunta, Yo pero sí, estoy diciéndolo así, pero son versículos que para muchos de los que conocen la Biblia lo conocen. Solamente con yo citar esa parte de ese versículo que dice que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? No quiere la perdición de nadie. Cuando la Biblia en miniatura, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. si tenga vida eterna. O sea, lo primero que tenemos que subrayar aquí es que Dios quiere la salvación de todo el mundo y del cosmos y de toda raza y de toda lengua y no importa que sea chino, que sea. Pastor, y entonces tengo una pregunta, no sé cómo hacerla, pero sabemos que en la Biblia hay una comprensión diferente de lo que era la salvación en el Antiguo Testamento a lo que es la salvación en el Nuevo Testamento. La gente piensa eso, pero realmente no es así. No es así. La salvación es un proyecto de Génesis, desde el capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis. Es un solo proyecto. Porque la salvación no es un evento, es una historia. Es un evento histórico que comenzó en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis. Cuando el hombre peca, Dios inmediatamente se traza el plan de redención, de salvación, de rescate
de la humanidad. Pero es un tema muy interesante porque todo ocurrió cuando el hombre peca. Toda la maldición que nosotros sufrimos, el sufrimiento, la muerte, el dolor, es por la entrada del pecado al mundo a través de Adán. Pero para terminar este puntito, Adán y Eva se esconden de Dios. ¿Y por qué antes no se escondían? No, porque ellos saben que fallaron. Fallaron. Ellos reconocieron que fallaron. Pecaron y tenían de qué vergüenza porque estaban Tenían desnudos. miedo. Miedo y vergüenza porque estaban desnudos. Entonces Dios compasivamente lo llama y cubre su desnudez con piel de cordero, no con hoja como algunos. Como lo pintan en los muñequitos. Ya a partir de ahí, Dios está anunciando a través de esa señal de dónde iba a venir la salvación. Del Cordero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! De esa manera rescató Dios a Adán. O sea que desde ahí, el proyecto de salvación es el mismo hasta que se cumple en la crucifixión. Ya a partir de Jesús comienza una nueva era. Ya no hay necesidad de hacer ritos para recibir el perdón de los pecados, de hacer ritos de esto, de confesión de los pecados. No hay que hacer ya nada de eso porque Jesús, el Cordero, todo aquello era simbolismo de lo que iba a venir después. A partir de Cristo ya no hay que hacer ningún sacrificio, ningún rito por el perdón de los pecados. Pastor, entonces, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese versículo sale de Mateo 24 y no tiene que ver exactamente con la salvación, pero sí tiene, salpica. Salpica un poquito Porque lo que está diciendo ahí Mateo es que en los últimos días el amor. el amor de muchos se refrigerará. Como están muchos amores refrigerados. Pero entonces eso se refiere al amor. Se refiere al amor. Porque yo lo entiendo así, el amor. Al amor, porque el amor es que te lleva a ti a servir. Bueno, de hecho, Dios es amor. Por definición, no solamente por definición, por su ser. Él su es ser. ser. Entonces, el amor es el que te impulsa a ti a servirle al prójimo. Y cuando tú eres impulsado a servir por amor, no importa que te hayan engañado 100,000 veces, no importa que se hayan burlado de ti con la ayuda que tú has hecho, tú ayudas no porque la gente te lo agradece o no porque la gente te devuelve con otro bien, no, tú ayudas como Dios, que Él es en esencia amor. Así es. Y su amor es incondicional. No está sujeto a otra cosa. Por haberse multiplicado la maldad. La calidad de mucho. Por eso le digo. Entonces, eso es lo que tenemos que... lo que pasa es que queremos amar al prójimo, pero dice un dicho que el prójimo no coopera. Ya, entonces dice, bienaventurado lo que persevera. Pastor, ¿y qué pasa con eso? Que el prójimo no coopera. El prójimo no coopera. No coopera. Pero porque- cuando ella dice eso, lo está diciendo para ella también. No, claro, pero lo que ella está refiriendo es que es difícil a veces, pastor, es difícil. Sumamente difícil. Mira, yo he vivido toda la vida educando sobre el arte de ayudar. Trabajé como desarrollista por muchos años y sé lo que es asistencialismo, desarrollo, todo ese lenguaje lo domino muy bien. Y sé, a veces la gente no piensa que ayudar al otro no es algo que hay que pensarlo muy bien. Sí, hay que pensarlo profundamente bien. Está fuerte, pastor. No ayudar. No es una opción no ayudar.
Usted lo que tiene, hay que ser sabio para ayudar. Ok. Y hay que saber maneras de cómo ayudar, porque usted puede hacerle más daño a una gente con una ayuda que un bien. Esa viene siendo la regulación de la luz. Hay que regular la luz. Pero que hablando de ese mismo tema, a veces, como dice producción, la gente no coopera. No, no, Cooperamos. no, No cooperamos. no, O sea, bueno, oye bien, no hay ninguna justificación claro para no ayudar que al prójimo. no. Es así. Ninguna justificación. No la hay. No importa, el que tiene que saber cómo ayudar es tú. Así es. Ahora, tú tienes el criterio de saber si una ayuda le va a hacer daño, una ayuda de parte tuya le va a hacer daño a una persona. Wow. Eso es regular Ya. la luz. Entonces, una persona que de manera deliberada, te quiere engañar, no lo consientas, Dice que si el impío te quiere engañar, no lo consientas. Pero eso no quiere decir que tú no ayudas. Tú ayudas a cualquiera, pero tienes que saber bueno, hay cómo hacer. hay que tener límites también. Sí, tú tienes que saber cómo ayudar. Usar la sabiduría en La esos casos. sabiduría, la técnica, probar a la gente. Yo he tenido aquí en este lugar, que este lugar céntrico aquí en la ciudad, pues vienen mucha gente a buscar ayuda, homeless y todo eso. Y yo he puesto mucha gente en prueba con el asunto de ayuda. Y yo le preparé un plan a una pareja de homeless que venían toda la semana a buscar alguna ayuda aquí. Y yo le guardaba su tarjetica de comida, de supermercado y todo. Y un día le hice un plan para, lo senté, hablamos, para sacarlo de ese De esa situación. de ese sistema de vida y que él pueda, como pareja, pueda comenzar una vida normal. Y tú sabes lo que me dijeron esa gente, de manera así descarada. No le cuadra, porque Yo le digo, me dijeron, pero Samuel, ¿quién le dijo a usted que nosotros no cambiar? nosotros no queremos cambiar, nosotros queremos Usted sabe lo preocupado que debe estar usted por estar pagando la luz, la electricidad, el agua, la renta, comprar la comida cada día. está fuerte ahí. Y usted dice hablando, me dije, y usted hablando que me va a sacar de aquí. No, me volvió loco. Ya está bien vestido, estaban los bandidos. O sea que ellos adoptaron ese estilo de vida, pero y hay un montón, no quieren salir de ahí. No, pastor, y eso pasa, Y eso pasa. porque a veces, Ahora no volvió. Bueno, si tú no estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida, yo no te puedo ayudar a sostener, así, mantener ese estilo de vida. así es, así es. Pero eso no quiere decir que yo no ayudo. Yo he seguido ayudando muchísimos hombres. Sí. Pastor, tengo otra pregunta, porque es que este tema es demasiado interesante. Es un tema que deberíamos hacer parte uno, parte 2, parte 3, No, por eso yo le parte 4. Pero, ok, nosotros queremos llevar al público, que sé que es un tema muy complejo, pero la verdad que se ha sacado un buen beneficio. Hay una pregunta, y es una pregunta que muchas personas se han preguntado, se han cuestionado, y es, ¿puede una persona que nunca ha escuchado de Cristo ser salvo? buena pregunta. Otra vez, la salvación, yo creo que usted comenzó hablando de que la salvación es un evento, la salvación es algo puntual, la salvación hay quienes hablan de la salvación futurista, es para el futuro, etcétera. ¿Qué piensa usted? ¿Para el futuro? Romanos, no, la salvación es ya y consumada en el futuro. Ok. Es como acumulativa, diríamos, ¿no? No, nada de eso. Porque eso es lo que, eso es lo que plantea, acumulativa. No, porque que ya usted es salvo. Lo que sucede es que usted es salvo, pero sigue sufriendo la consecuencia del pecado en usted. Incluso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal?
que sufre, que se enferma, todo eso. Entonces, va a llegar un momento, como dice entonces Romanos 8, en que ya yo no voy a sufrir las consecuencias del pecado. Soy salvo, pero ya no voy a sufrir tampoco las consecuencias del pecado. Sino que va a llegar un momento de consumación. Por eso es que el mensaje del Evangelio es el mensaje del reino de Dios. Es un proyecto del reino de Dios donde, como dice Apocalipsis al final, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Y ahí se va a consumar la salvación. ¿Y cómo se sabe, pastor, que una persona es salva? O sea, ¿cómo uno lo sabe? Es la pregunta. Bueno, lo primero es que no, yo sé que mucha gente dice, yo siento que soy, Sí, yo siento la sí, salvación. yo sé, Se siente, es verdad, se siente. Pero también está lo que se llama la promesa. Dios es un Dios de paz. Y Él ha prometido salvarte si tú crees en la obra redentora de Cristo. Y eso es suficiente para tú saber que eres salvo. o sea, esa persona tiene unas características de cómo vivir cuando es salvo. Bueno, ahí va la cosa. Una cosa es la salvación y otra cosa es la conversión. O sea, tú eres salvo, pero la conversión es un proceso. Eh, por ejemplo, la iglesia de Corintio era una iglesia impía, que tenía muchísimas debilidades de todo tipo. La iglesia de Corintios es la que más se parece a la iglesia de hoy. Tenía todas las situaciones del mundo. Todas las situaciones del mundo tenía Corintios. Sin embargo, Pablo saluda a los corintios como santos, a los santos de la iglesia de Corinto. Y claro que no toda la iglesia estaba en el mismo nivel. Le decía a los santos de la iglesia de Corinto. A los santos. Y cuando tú entras al libro, dices, Aquí a los santos, ahora que hay un error. ya. Pero cuando tú comienzas ahí mismo en el primer capítulo, Pablo le está diciendo a los corintios, no he podido venir ante ustedes con cosas sólidas, porque ustedes todavía son niños. Tengo que darle leche. ¿Cómo así? ¿Tú sabes qué es un carnal? ¿Eh? Un carnal. ¿Tú sabes qué es un carnal? Oh, pero De acuerdo a Pablo. y bueno, no, yo me sé la definición de la iglesia. Una persona carnal es una persona que anda en la carne. No. Entonces Pablo dice, mira, un carnal es una persona que en su caminar cristiano, vamos a suponer 3 años, 5 años, eh, haya, ha debido estar en este nivel de madurez, pero todavía es un niño, Que bebe leche. se enoja de cualquier cosa, se enemista de las personas, todavía odia a su hermano, a su padre, cosas básicas de la fe cristiana todavía lo dominan, no puede, no ha crecido, entonces eso es una persona carnal. Entonces tú O ves, sea, que uno no se debe enojar, pastor, sí, claro, dice la Biblia, enójese, pero no peque. pero no pegue. Entonces, porque el enojo es la semilla del homicidio. Ok. Y nadie mata a nadie Si no se enoja. si no se enoja. Entonces, por eso hay que matarlo ahí mismo. Nadie lo hace por deporte. Bueno, excepto lo que son. Hay que ver. Entonces, un carnal es una persona. Pablo le dice carnal a los cristianos de Corintio, ahí al principio, ahí a la entrada. Ustedes lo que necesitan es leche, no pueden comer carne. Usted está manejando este tema en forma de carne. Sí, sí. Digo, en cuanto, no en carne, en cuanto a la carnalidad, Sino sino en cuanto a la madurez. Oh. O sea, lo que estamos hablando aquí sobre la salvación tiene un nivel de madurez que muchas personas, lamentablemente muchos oyentes, no le va a agradar, porque se han quedado en la parte elemental de la salvación. Parte elemental. Y te van a oír cosas que los va a escandalizar, que yo sé que he dicho. Y hay muchas cosas que yo no he dicho y que yo he preferido posponerlo para cuando entremos más en profundidad acerca del tema. O
va a depender de las reacciones de los amigos nuestros en este podcast, dependiendo de sus preguntas y sus comentarios. Vamos a Que hablando, listar. que hablando de eso, denle me gusta y compartan el video. Ok, producción, hágala la pregunta. Hágala. Pastor, al ser salvos, cuando partamos de este mundo, vamos al cielo como se predica en las iglesias, porque veo en la Biblia que dice que los justos heredarán la tierra. ¿Cómo estamos en ese nivel? ¿Los justos heredarán la tierra o el cielo? No, la Biblia dice los justos heredarán la tierra. Pero usted me está preguntando que si van a... No, cielo. Se predica de que nos vamos para el cielo, pero la Biblia habla ¿De la tierra? Entonces, Ajá. ese otro... ¿cuál era la multitud? ¿El cielo es un lugar o es una dimensión? Ay, mamá. ¿Y? Se predica como un lugar. Yo no lo veo en la Biblia porque como un lugar específico, que están en un lugar específico. Yo no lo veo en la O Biblia. sea, una dimensión, ok. Es una dimensión, Es una dimensión no humana, o sea, una dimensión divina que Dios divina. está preparando para nosotros. Dios está preparando algo que va a transformar todo lo que hemos hecho para convertir esta tierra en un infierno. Porque esto ahora mismo es un infierno aquí. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto literal del infierno, que eso va a ser un tema. Sí, yo quiero que toquemos ese tema. Pero el propósito de Dios no es destruir este mundo, no destruirlo, sino transformarlo. Ay, Y cuando la Biblia habla, no es que nosotros vamos al cielo, es que Cristo descenderá de arriba a lo que le hemos llamado cielo, descenderá y morará con nosotros aquí. Pero ya estamos hablando de un mundo transformado, que se va a convertir en un cielo. bajo duro, pastor, usted ahí. Bueno, Sí, que el pastor sabe lo que está hablando. bueno, yo espero que eso lo borren en la edición. No, ella está diciendo que usted sabe lo que está hablando. No, eso. Entonces, es como cuando tú vas y llevas a tu esposa a un lugar, un paisaje, una montaña, que yo espero que tú lo planifiques pronto, Ujú. y eso se convierte en un lugar, esto es divino aquí, Sí, así es. esto es celestial aquí. O sea, nosotros vivimos experiencias celestiales aquí en la tierra, pero también vivimos experiencias infernales. Entonces, eso se va a acabar, esa dicotomía. Y el Señor está construyendo su reino. Amén. Pastor, Y estableciendo su reino. me quedan Y en la tierra. dos preguntas, me quedan. Dos preguntas. La que yo hice ahorita, no sé si fue que no la hice bien, pero por ejemplo, las personas que, vamos a decir, son salvas, Ujú. eh, por ende deben sentir la salvación, ¿no? ¿Verdad? Usted dijo que uno siente que uno es salvo. No solamente que se siente la salvación, sino que se afirma por las promesas de Dios. Porque no es un asunto sentimental nada más, sino racional. La fe, la salvación también se racionaliza. Pero hay una cosa, que es que digo la iglesia, voy a referirme a la iglesia, no a ninguna en particular, ha separado el tema de la salvación y las obras. Me voy a explicar. ¿Por qué? Porque he escuchado a muchas personas, muchos colegas diciendo que no necesitamos hacer obra por ciertas cosas de que las obras no nos van a salvar. Ahora, yo creo, si estoy equivocado, me corrige, pastor, Mm. pero yo creo que las obras son un fruto de la salvación. ¿A qué me refiero? Si usted lo deja ahí, no lo daña. No lo daño, lo dejo ahí. O sea que si tú, por ejemplo, eh, eres salvo, tú debes hacer obra. ¿Por qué?
porque primero tienes amor en tu corazón. O sea, no es que eso te va a salvar directamente, pero es como un frito. Bueno, mira, es uno de los libros que también pasó por muchas situaciones difíciles para ser incluido en el canon de la Biblia. El canon es la vara de medir que usaron los eruditos para incluir los libros que tenemos ahí en la Biblia, 66 libros. Uno de los libros difíciles para canonizar fue el libro de Santiago, mi tocayo. Por esta declaración de Santiago que dice que la fe sin obra es Muerta. Y en realidad, Santiago primero se estaba refiriendo a la ayuda, al servicio en general, ¿verdad? Porque, y pone los ejemplos ahí, cosas. Mientras que Pablo habla de la fe sola, la fe, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando uno estudia las intenciones de ambos autores, ni Pablo está descartando el hacer buenas obras, ni Santiago está agregándole a la salvación las obras. Así es. Como usted mismo dijo, las obras aquí no juegan el papel de salvar, sino que por gracia, cuando tú eres salvo, por gracia, tú haces buenas obras. Así es. Y una persona salvada da fruto de arrepentimiento, Amén. Así es. dando al prójimo en toda su plenitud. Espero que compartan el video, que le den me gusta. Ustedes saben que cuando comparten y cuando le dan me gusta, están apoyando este proyecto. Espero que les haya gustado y Dios le bendiga a todos. Recuerden que la verdad siempre nos hará libre. Hasta la próxima.